Muy buenas con todos, bienvenidos a un video más donde resolveremos ejercicios de geometría plana. Tenemos el siguiente ejercicio donde se nos pide calcular el ángulo X en la figura que se muestra en pantalla. Para hallar el ángulo que nos pide el ejercicio vamos a tener que determinar ecuaciones que nos permitan llegar a conocer la medida del ángulo X. Para aquello vamos a analizar los siguientes triángulos de la figura. Estos triángulos los vamos a resaltar para poder visualizarlos mejor y comenzar a analizar la figura. Como observamos en los dos triángulos de la figura, tal como se encuentran, podemos aplicar uno de los teoremas que ya veníamos utilizando, el cual nos dice que la suma de los ángulos internos, alfa más el ángulo X, es igual a 2 ángulo alfa más el ángulo teta o zeta. Si despejamos esta ecuación en función del ángulo X, se tiene que el ángulo X es igual a la suma de los ángulos alfa y teta. Esta ecuación la consideramos como ecuación 1. La anotamos para usarla más adelante. El siguiente triángulo que analizaremos de la figura lo resaltamos para visualizarlo bien. Como podemos observar en la figura, se tienen los ángulos internos de este triángulo señalados, por lo que aplicamos la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir que la suma de los ángulos teta más el otro ángulo teta más el ángulo X más 2 alfa, toda esta sumatoria es igual a 180 grados. Si realizamos las operaciones pertinentes, nos queda que 2 multiplicado entre paréntesis ángulo teta más el ángulo alfa más el ángulo X es igual a 180 grados. Ahora, tomando en cuenta esta última ecuación obtenida, si reemplazamos la suma del ángulo teta más el ángulo alfa con la ecuación 1, tenemos lo siguiente: 2 veces el ángulo X más el ángulo X es igual a 180 grados. Por lo que podemos decir que el ángulo X es igual a 180 grados dividido para 3. Esto nos da como respuesta que el ángulo X es igual a 60 grados. Por lo que ya hemos calculado la medida del ángulo X que nos pedía el ejercicio. Para seguir practicando, continuaremos resolviendo otro ejercicio que veremos a continuación. El siguiente ejercicio a resolver nos pide calcular el ángulo X de la figura que se muestra en pantalla, pero también nos da otro dato, el cual establece que la suma del ángulo beta menos el ángulo teta o zeta es igual a 20 grados. Para hallar la medida del ángulo X, comenzaremos analizando el siguiente triángulo, el cual la resaltamos para visualizarlo bien. Como observamos en un triángulo, este posee todos los ángulos internos marcados, por lo que aplicamos la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. En otras palabras, la suma del ángulo beta más el ángulo teta más 2 veces el ángulo alfa, toda esta sumatoria es igual a 180 grados. Esta ecuación la llamaremos como ecuación 1, lo cual lo anotamos para utilizarlo más adelante. Si tomamos en cuenta la ecuación que nos da el enunciado, nos establece que el ángulo beta menos el ángulo teta es igual a 20 grados. Si despejamos la ecuación en función del ángulo teta, se obtiene que el ángulo teta es igual al ángulo beta menos 20 grados. Esta ecuación la nombramos como ecuación 2 y la utilizaremos lo vamos a anotar para utilizarlo más adelante. Lo siguiente que vamos a realizar es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, por lo que nos quedaría lo siguiente: el ángulo beta más el ángulo beta menos 20 grados más 2 veces el ángulo alfa, toda esta sumatoria es igual a 180 grados. Al sumar los ángulos beta y pasamos el ángulo de 20 grados, lo pasamos al otro lado de la igualdad, se tiene que 2 veces el ángulo beta más 2 veces el ángulo alfa es igual a 200 grados. Por lo que si expresamos de otra manera esta ecuación, tenemos que 2 multiplicado entre paréntesis ángulo beta más el ángulo alfa es igual a 200 grados. Si el 2 que multiplica la suma del ángulo beta y alfa lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir, se tiene que la suma del ángulo beta más el ángulo alfa es igual a 100 grados. Esta ecuación de igual manera lo anotamos para usar más adelante. Ahora, si analizamos estos dos triángulos de la figura, podemos sacar otra ecuación que contenga tanto el ángulo alfa, beta y a su vez el ángulo X.
el cual es el ángulo que queremos calcular su medida. Para aquello usaremos el teorema usado con anterioridad, el cual establece que la suma del ángulo beta más alfa es igual a la suma del ángulo de 90 grados y el ángulo X. Ahora, si nos fijamos en la ecuación número 3, tenemos expresado a qué es igual la suma del ángulo alfa y beta, el cual es igual a 100 grados, por lo que podemos reemplazarlo en la última ecuación obtenida. Es decir, podemos decir que 100 grados es igual a 90 grados más el ángulo X, por lo que obtenemos que el ángulo X es igual a 10 grados. Con aquello ya hemos calculado el ángulo que nos pide el ejercicio. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like y suscribir al canal para seguir viendo más videos como estos.